Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, toca la fibra sensible de muchas familias, ¿no? El sueño de tener una casa propia. Muchas veces, además, impulsado por esa promesa de ayuda del Estado. Pero ¿qué pasa cuando esa promesa se queda en nada? Años de espera, silencio. Vamos a seguir la historia de María del Rosario López. Ella es de Cartagena, en Colombia. Y su caso, que lo tenemos detallado en el documento que hemos analizado, es un viaje que empieza, fíjate, en 2014. Le dan un subsidio de vivienda del programa Mi Casa Ya. Imagina la alegría. Claro. Pues 8 años después, esa alegría era frustración pura. La casa prometida no existía. Nada. Y ojo, unas obligaciones legales muy concretas. Y lo más importante, examina qué pasa cuando el Estado, pues falla, cuando no cumple. Esa es la clave. Nuestra tarea hoy es desgranar este caso. Queremos entender, con la historia de María como hilo conductor, cómo funciona eso de la responsabilidad del Estado en Colombia cuando los compromisos no se cumplen. ¿Qué conceptos legales entran en juego? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, vamos a explorar ideas como el daño antijurídico, que suena técnico, pero básicamente es el daño que te hacen y que no tenías por qué aguantar. Y en este caso causado porque la administración no hizo lo que debía, ¿no? Por omisión. También hablaremos de la confianza legítima, o sea, esa confianza que te genera el Estado cuando te da un papel oficial. Y las vías legales, claro, como la acción de reparación directa. Es ver cómo responde el derecho cuando la burocracia, choca con derechos tan básicos como tener una vivienda digna, que está en la Constitución colombiana, además. Perfecto. Pues venga, entremos de lleno. María del Rosario, año 2014. Cumple todos los requisitos para el programa Mi Casa Ya. Papeles, ingresos, todo en orden. Le asignan el subsidio. Y no solo eso, le dicen hasta el lote específico, en un proyecto llamado Villa Esperanza, en Cartagena. Y aquí, ojo, un detalle crucial que el documento subraya mucho. Recibe una carta oficial, una carta de asignación. No es una charla de café ni una promesa al aire. Es un acto administrativo formal del Ministerio de Vivienda. Y ese acto es el que enciende la mecha de la confianza. El Estado le está diciendo, sí, usted ha sido elegida. Aquí tiene su subsidio. Este es su proyecto. La propia María, según cuenta el documento, se emocionó muchísimo, lágrimas de alegría, dice. Empezó a imaginar un futuro distinto para sus hijos, un hogar seguro. Pero claro, esa ilusión choca pronto con la realidad. Pasa 2015, llega 2016 y nada. En el solar de Villa Esperanza no se mueve ni una hoja. Y ahí empieza lo que el documento llama un calvario burocrático. Literal. Las explicaciones que le dan son, un carrusel. Al principio, problemas con la constructora. Luego que si faltan unos estudios de suelo. Más tarde, el proyecto está en revisión jurídica. Lo típico para dar largas. Suena agotador, la verdad. El documento cuenta cómo María no se rinde, Va a la alcaldía de Cartagena, pregunta en el ministerio en Bogotá, pone quejas en la Defensoría del Pueblo. Sí. Pero nada. Puertas cerradas o respuestas de esas que no dicen nada. Genéricas, sin soluciones. 5 años después de la carta, 5 años. En 2019, Villa Esperanza seguía siendo un fantasma. El lote, papel mojado. El terreno, vacío. Desde el documento mete el concepto de falla en el servicio público. Y específicamente por omisión. Porque el Estado no solo incumplió, una promesa, es que al dar esa asignación formal, generó una expectativa y asumió un deber legal que luego simplemente abandonó. No hizo nada durante años, sin justificación. La asesoría legal de María, según parece, lo vio claro. Esto no es mala suerte, es una omisión que crea responsabilidad. Entiendo. O sea que el análisis distingue muy bien entre un retraso normal, que a veces pasa, Claro. y esta inacción total que deja la promesa vacía. ¿Y qué base legal? ¿Qué leyes concretas dicen que el Estado tiene que responder por no hacer nada en Colombia? Pues la base principalísima es el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Es que no puede ser más claro, dice. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La clave está ahí, daño antijurídico y omisión. Vale, daño antijurídico. ¿Qué significa eso exactamente en un caso como el de María? ¿Un daño que no es legal? Significa un daño que la persona no tiene la obligación jurídica de soportar. A ver, en el caso de María,
porque iba a tener que aguantar ella perder el subsidio, la frustración de años, la angustia, el desgaste. Todo eso viene porque el Estado, después de prometerle algo formalmente, simplemente no actúa. Ese perjuicio no es una simple molestia, ¿entiendes? Claro. Afecta a su proyecto de vida, a su derecho a la vivienda, que el propio Estado se había comprometido a ayudarle a conseguir. Entendido. El daño es real y ella no tenía por qué sufrirlo. Has mencionado la Constitución. ¿Hay otras leyes que refuercen esa obligación del Estado con la vivienda? Sí, el documento también habla de legislación específica del sector. Menciona, por ejemplo, la Ley 1537 de 2012, que va sobre vivienda de interés prioritario. Estas leyes no solo crean los programas de subsidios, sino que también dicen que las entidades públicas tienen el deber de asegurar que se gestionen y se ejecuten bien. O sea, no basta con dar un papelito que dice subsidio asignado. La ley quiere que eso se convierta en una casa de verdad. La inacción va contra eso. Vale, tenemos la Constitución, leyes específicas, pero en derecho lo que dicen los tribunales, la jurisprudencia, suele ser súper importante, ¿no? Fundamental. ¿Qué dice la jurisprudencia colombiana sobre casos así, según el análisis? Pues el documento se apoya bastante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es como el Tribunal Supremo para estos temas administrativos, y cita una sentencia en concreto, de la sección tercera, que introduce otro concepto vital aquí, la confianza legítima. Confianza legítima. Suena potente. ¿Cómo encaja aquí? Pues significa que si una entidad pública, con un acto formal, claro, como la carta de asignación que recibió María, te genera una expectativa razonable, fundada, esa confianza que tú pones en el Estado merece protección legal. El Estado no puede, digamos, actuar de forma que traicione esa confianza que él mismo creó. Ya. Y no hacer nada durante 8 años, sin una justificación de peso, pues es una vulneración clarísima de esa confianza legítima. Pero, bien, ¿eso de la confianza legítima se reconoce fácilmente en los tribunales o es una pelea demostrarla? A ver, fácil no hay nada en un juicio, no. Pero demostrarla requiere pruebas sólidas, claro. Por eso la carta de asignación es tan importante. Es la prueba número 1 de que el Estado creó esa expectativa formal. Luego, claro, hay que demostrar la inacción, la falta de avances, las respuestas evasivas, el tiempo que pasa. Pero la jurisprudencia que cita el documento sugiere que sí, que ante una expectativa tan clara y una inacción tan bestia, este principio pesa mucho. Vale, comprendido. No es automático, pero es un argumento fuerte. Entonces, el panorama legal que nos pinta el documento es: tenemos a María, con un papel oficial, la asignación. Tenemos al Estado que no hace nada durante años. Omisión, falla en el servicio. Tenemos un daño claro que ella no tenía por qué aguantar. Daño antijurídico. Y todo esto va contra la confianza legítima que se había generado. Exacto. Y esto se apoya en la Constitución, en leyes de vivienda y en sentencias. Con todo esto claro, ¿qué podía hacer María legalmente? ¿Cuál era el camino? Pues la herramienta principal que analiza el documento para estos casos es la llamada acción de reparación directa. Está regulada en la ley que lleva estos temas, el CPACA, Código de Procedimiento Administrativo, en el artículo 140. Y básicamente te permite demandar al Estado para que te indemnice por los daños que te ha causado directamente por su acción o, como en este caso, por su omisión. ¿Y qué tipo de reparación se pide ahí? ¿Solo dinero? Se busca una reparación integral, que puede tener varias partes. Por un lado, el daño emergente, gastos directos que María tuvo por confiar en el subsidio, ¿no? Trámites, viajes, lo que sea. Por otro, el lucro cesante, si demuestras que dejaste de ganar algo por culpa de esto, aunque eso suele ser más difícil de probar aquí. Y un componente que en este caso parece clave, el daño moral. ¿El daño moral? Me imagino que en una historia de tanta espera y frustración sería muy importante. Fundamental, absolutamente. El daño moral intenta compensar esa angustia, esa zozobra, ese sufrimiento emocional de ver cómo tu proyecto de vida, tener tu casa, se frustra. Y más cuando viene después de una promesa oficial del Estado y años de espera para nada. El documento da a entender que esto pesó bastante en la reclamación de María. El análisis nombra también, como de pasada, la acción de cumplimiento. ¿Qué diferencia hay con la reparación directa en un caso así? A ver, la acción de cumplimiento lo que busca es obligar a la Administración a que cumpla una norma o un acto concreto. En teoría podrías pensar en usarla para exigir que te den la vivienda. Pero la reparación directa se centra más en indemnizar el daño que ya se ha causado por el fallo.
Después de 8 años sin hacer nada, como en el caso de María, es muy posible que el proyecto original, Villa Esperanza, ya fuera inviable, o que el daño principal fuera el tiempo perdido, la frustración. Por eso la reparación directa suele ser más adecuada para que te compensen por el perjuicio que has sufrido por culpa de la omisión del Estado. Oye, y para alguien que pueda estar en una situación parecida, aunque sea remotamente, el documento parece insistir mucho en guardar todos los papeles, ¿verdad? Totalmente. Es que el análisis lo deja clarísimo. La base de cualquier reclamación que quiera tener éxito es tener pruebas. La resolución o la carta donde te dan el subsidio es vital. Pero también cualquier carta, cualquier email que hayas cruzado con las entidades, las respuestas a los derechos de petición, cualquier papel que demuestre la promesa inicial, que demuestre que tú has estado encima del tema y que demuestre la falta de respuesta o las evasivas de la administración. Sin esa base documental, es muy complicado montar un caso sólido de reparación directa. Y después de toda esa lucha de guardar papeles, del proceso legal, ¿qué pasó al final con María del Rosario? ¿Qué dice el documento? Pues el final, según se cuenta, fue favorable para María. Tras el juicio, se reconoció que el Estado había fallado. Hubo una falla en el servicio y se le dio una indemnización económica. El documento habla de 80 millones de pesos colombianos, que bueno, para hacernos una idea, son unos... ¿qué serán? 18.000, 20.000 euros o dólares. Por ahí andará. Pero no solo eso, ¿eh? Ah, sí. ¿Hubo algo más que dinero? Sí, y esto es muy importante. Además de la indemnización por todo lo sufrido, se ordenó que la reasignaran a un nuevo proyecto de vivienda. O sea que se buscó no solo compensar el daño pasado, sino intentar cumplir, aunque fuera tarde, con el objetivo original del subsidio, que tuviera su casa. El documento cierra esta parte con una frase que le atribuyen a María que lo resume todo. No fue un regalo, fue justicia. Uf, qué frase. Es potente, sí. Resume esa idea de que no estaba pidiendo caridad, sino que se cumpliera un derecho y se reparara un fallo clarísimo. El resultado parece confirmar todo el argumento legal que hemos ido desgranando. Exactamente. Confirma que cuando el Estado te da un subsidio formalmente, no es un papel sin más, genera una obligación legal de verdad. Y si esa obligación se incumple durante mucho tiempo, sin justificación, causando un daño claro y rompiendo esa confianza legítima, el Estado tiene que responder, con dinero y, si se puede, buscando cumplir el objetivo final. Este caso, tal como lo cuenta el documento, la verdad es que ilustra de forma muy cruda esa tensión que a veces se ve, ¿no?, entre los derechos que están en las leyes, en la Constitución incluso, Sí. y lo difícil que es a veces que se hagan realidad en el día a día de la gente. Así es. Y la reflexión final que deja el material que hemos analizado va más allá del caso concreto de María. Lo que subraya es que el daño de estos fallos del Estado no es solo para la persona afectada, no es solo económico o personal, es que cada promesa incumplida, cada proyecto de vivienda que se queda en el aire, cada subsidio que no llega, erosiona algo muy importante, la confianza de la gente en sus instituciones. Sobre todo cuando hablamos de algo tan básico como la vivienda. Llegamos ya al final de nuestro análisis de hoy, que ha girado en torno al caso de María del Rosario López. A través de ese documento, el caso BEI Estado engañó con casa PDF. Hemos visto cómo un acto tan formal del Estado como es asignar un subsidio de vivienda, pues crea una obligación legal y genera una confianza que, oye, debe protegerse. Efectivamente, la lección clave que yo creo que se saca del análisis es que, con la ley colombiana en la mano, la Constitución, el CEPACA, la jurisprudencia sobre confianza legítima, la inacción del Estado, si es prolongada, injustificada, frustra esa promesa y causa un daño, pues no es mala suerte, es una falla en el servicio. Y eso genera responsabilidad y se puede y se debe reclamar. Queda claro que hay herramientas legales, sobre todo esa acción de reparación directa, para buscar compensación por los daños tanto morales como materiales. Y la historia de María, que consiguió su indemnización y sobre todo esa reasignación final a una vivienda, demuestra que, bueno, aunque el camino sea largo y duro, a veces estas vías funcionan. El caso también pone sobre la mesa esa tensión constante, ¿no?, entre los derechos que se proclaman y la capacidad, o a veces la voluntad, del Estado para hacerlos realidad. La reflexión final que plantea el documento es fuerte. El impacto de estos fallos va más allá de lo individual.
toca la legitimidad, la credibilidad de las instituciones públicas ante la ciudadanía. Y nos deja una pregunta ahí flotando, más allá de la reparación que consiguió María, que es importante. ¿Qué nos dice este caso sobre los fallos del sistema que permiten que esto pase una y otra vez? Si asignar un subsidio crea una obligación tan clara que hay que ajustar en la gestión, en la ejecución de las políticas públicas. ¿Cómo se asegura que la promesa de un derecho tan fundamental como la vivienda no acabe siendo para tantas familias una fuente de angustia, de desgaste y de desconfianza en vez de una solución?